Queridos amigos, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra allí en 1 Samuel 17. El título que le puse a esta predicación es Osos y Leones. Leemos el capítulo 17, versículo 34, perdón, 33. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres muchacho, mientras que él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se volvía contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león, ya fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Leemos el verso 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Siempre que se predica este pasaje, decimos que hay que enfrentar al gigante de nuestras vidas, eso que nos desafía, que nos avergüenza en la intimidad, o nuestra debilidad, o un gran problema que persiste en nuestras vidas. Aunque debo decirte que el gigante más grande que tenemos no es el diablo ni las circunstancias, sino nosotros mismos. Nosotros podemos eh, decidir si vamos a seguir las cosas del espíritu o las cosas de la carne y vamos a arruinar nuestro futuro. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir. El apóstol Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo, por eso cuando le escribe a Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo. Ahora el Señor me llevó a darle otro enfoque a este pasaje, porque no nos olvidemos que detrás de este acontecimiento hubo un David allí donde nadie lo veía, cuidando fielmente las ovejas de su padre, desarrollando su comunión con Dios y venciendo a un oso y a un león. Volviendo al cambio de enfoque, hoy no te voy a decir vence a tu gigante para que Dios te dé la victoria y lleves a muchos a la victoria, así como David. Hoy te voy a decir vence primero al león y al oso para que el gigante de tu futuro sea como nada delante de ti. Para que el gigante no sea un obstáculo, sino que sea un escenario de exposición ante la gente para que vean que Dios está contigo y que te da la victoria. David no se enfrentó al gigante así como en un acto de suicidio, o iba a pelear así por las dudas. Porque yo creo que un hombre que pelea con un oso o un león y experimenta el poder de Dios librándolo, después pelear con un hombre no es gran cosa. Por eso David dijo: él me librará. El diablo te va a decir: vos no vas a poder hacer esta proeza, vos no vas a poder vencer tus problemas, tu historia familiar, mucho menos llevar a otros a la victoria. Si no podés con tu vida, menos vas a ayudar a otros. Es imposible vivir en santidad, y más en este tiempo. Eso no es para vos, te va a decir, eso es para hombres ungidos. Es imposible vivir una vida de victoria. Eso es lo que Satanás nos va a decir. Joven, tú nunca vas a poder ser usado por Dios a menos que venzas primero los osos y los leones de tu vida. Y entonces Dios te va a poner en el momento y en el tiempo exacto para que puedas traer gran victoria al pueblo de Dios y para que seas usado por Dios. ¿Por qué crees que
David se le juntaba gente que estaba llena de problemas, dice los oprimidos, los endeudados, los afligidos, porque veían que David tenía algo distinto, algo genuino, tenía la respuesta, porque sentían que David era como que se identificaba con ellos, como que David podía ayudarlos a hacer un ejército poderoso y vencedores de gigantes. De hecho, después de todo eso que se juntaron a David, fueron los que formaron el gran ejército de David, que dice que había hombres valientes. La gente no necesita palabras, la gente necesita ver que Dios está contigo, que eres el ejemplo de poder de Dios sobre la tierra y que tú le vas a devolver la fe a una generación que ha sido defraudada, porque hoy hay muchas palabras, es fácil hablar, pero mostrar que ver en una persona que Dios está con esa persona y que tiene el respaldo de Dios, una fe genuina, eso es muy difícil de encontrar. David mató al gigante, pero no se conformó con eso. Fue y le cortó la cabeza, para asegurarse de que no se iba a levantar más, para avergonzar al enemigo y para mostrarle a los filisteos que había vencido, porque los filisteos estaban mirando y no se le iba a hacer fácil a David levantar un cuerpo tan grande, para mostrarle a los filisteos que lo había matado. Pero la cabeza sí la podía levantar así en forma de victoria ante el enemigo. Joven, cuando tú vences el pecado, le das un corte total, no solo al pecado, sino a todo lo que se le parece al pecado y a lo que no te conviene. Entonces Dios te unge con poder y autoridad para hacer huir al enemigo delante de ti y traer victoria. Bendito sea tu nombre, Señor. Dice allí vamos a leer en Hebreos 12, verso 1. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense que tenemos sobre nosotros testigos, tanto las personas como los ángeles caídos, y están allí expectantes para que tú le dejes una puerta abierta al pecado. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si, si nosotros, por ejemplo, somos atletas y entrenamos duro para una carrera, nosotros después no nos ponemos unas botas, eso como usan los vaqueros, botas tipo tejana para salir a correr, o una mochila para correr, porque lo más probable es que ese peso extra nos haga perder. Y a esto se refiere el Señor, sacar todo peso de nuestras vidas, del pecado, y no solo del pecado, sino de todas aquellas cosas que no nos edifican y no nos convienen. Bendito sea tu nombre, Señor. Seguimos, seguimos aquí desarrollando la palabra. Cortar la cabeza al gigante significa que dejas truncado todos los planes de Satanás y las maquinaciones que el diablo planea en contra de tu vida, porque el diablo conoce todo, el historial de tu vida, sabe tus debilidades y sabe cuáles son las cosas fuertes, sabe por dónde te puede atacar. Cortar la cabeza del enemigo es ser drástico, es decir, no le voy a dar el más mínimo lugar a Satanás para que afecte mi comunión, mi santidad, mi salvación, allí esa relación, esa comunión personal con Cristo. Voy a determinar cosas en mi vida aunque no me gusten, aunque me traten de fanático. Miren, yo prefiero irme al cielo con el cartel de fanático y que quedarme aquí por tibio.
Hay solo una forma de vivir la vida cristiana y es entregarse completamente al Señor. Si vos te andás preguntando mucho, esto será pecado, esto estará permitido, se podrá escuchar esta música, cuidado, no sea que el amor de Cristo no esté superando tus expectativas y estés viviendo una religión de prohibiciones nomás. Dice que el que me ama guarda los mandamientos. Hay muchos que juegan con el pecado, hasta dónde pueden llegar sin pecar, hasta dónde se siente el vértigo de estar allí a la orilla, dónde comienza a correr la adrenalina. Bendito sea tu nombre, Señor, que Dios nos libre de todas estas cosas. Si el diablo no te puede hacer caer en pecado, te va a hacer negociar tu espiritualidad por medio de la carne y de su sistema, para que no alcances la plenitud de Cristo. Pondrá trabas en tu vida para que no te llenes del Espíritu Santo, para que vivas una vida tibia. Pondrá cosas en tu vida que aunque no son pecados, van a drenar tu unción. Te van a enfriar tu amor. Por eso hay que ser drásticos. David se aseguró que el gigante estuviera muerto. Cualquier cosa que no te edifica, córtalo sin pensar. Cualquier cosa que te lleve a la tibieza y que te impide entregarte por completo, córtalo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que nos alumbra, que nos edifica. Hablemos de santidad. Yo algo que he aprendido que no hay que pedir santidad a Dios, porque es Dios quien nos pide a nosotros, sed santos. No es que es algo que viene del cielo y de repente, cuando nosotros pedimos santidad, no es que creyendo como que algo viene del cielo y nos hace santos. No, sino que Dios nos da los recursos internos del Espíritu Santo para que la obra de Cristo, para que Cristo, la persona de Cristo, su santidad se vaya formando en nosotros. Y la santidad no es religión, porque no surge de las prohibiciones, sino que es algo que surge de adentro de nuestro, dentro de la nueva naturaleza que tenemos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es algo que viene de arriba, no es algo que es una religión externa, sino que es algo que sale de adentro. Por eso no tenemos que pedir santidad. Por eso Dios dice, sed santos. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos va transformando día a día, que nos va haciendo parecer cada día más a Cristo, si nosotros nos vamos rindiendo a su control, si le buscamos. La santidad no es un sentimiento, es una convicción práctica. La Biblia dice, considérense muertos al pecado. No dice si van a sentir que están muertos al pecado y no van a sentir ganas de pecar. Dice, considérense muertos al pecado. Es una convicción práctica, es formar el carácter, es sustituir el pecado por la santidad. David podía, David podría decir, el oso y el león son una plaga para mis ovejas, que hace con los brazos cruzados, dejar que se los lleven como presas. Pero no, David luchaba. Tú tienes que luchar en contra del pecado, sustituir el pecado, porque la Biblia dice el apóstol Pablo, el que roba, no robe más, sino que empiece a trabajar. Dice, el que mentía, no mienta más, sino que empiece a decir la verdad. Se dan cuenta, tenemos que sustituir el pecado por algo bueno. Porque si yo digo, no robo más, pero no trabajo, en algún momento voy a necesitar dinero con que sustentarme y voy a tener que salir a robar. Si yo he dejado ciertos pecados, tengo que sustituirlo por alguna virtud, por algo nuevo. Porque si no se hace nada, vas a ser tentado nuevamente. Por eso es que el pecado hay que cortarlo drásticamente. Si perdonó, no lo perdoné. Si usted perdona a una persona, no solo lo perdone, sino que ore también por esa persona, para que no solo sea un perdón
algo externo, sino que sea algo que se haga realidad en su vida, para que se vayan todos los rencores que puedan quedar y hacerlo volver a retomar el rencor o la falta de perdón. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahí siempre digo a través de estos mensajes, tenemos que tomar decisiones. Así como David cortó la cabeza del gigante para asegurarse de que nunca más iba a volver a levantarse. Así tenemos que ser de drásticos en contra del pecado. Que Dios corte de raíz por completo. Que caiga el enemigo y que no se vuelva a levantar más. Porque Satanás no le teme a aquellos cristianos que andan en la tibieza. Fíjense que los filisteos huyeron porque vieron que hubo una derrota total y drástica. Si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres hacer daño en las filas del enemigo, si tú quieres hacer huir a Satanás, conságrate a Dios. Abandona todo el pecado y todo aquello que pueda llevarte al pecado. Te bendigo en esta noche y oro por tu vida para que puedas alcanzar esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén.